Hola, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 4 y una servidora y mis compañeros les vamos a exponer el tema de adquisición de negocios. Para empezar, ¿qué es adquisición de negocios? Es un enfoque financiero que estudia y da más detalles sobre los procesos de adquisición y funciones de empresas, con su foco principal en los aspectos financieros, sin olvidar los demás factores que concurren en una operación de este tipo, como las operaciones, las estrategias empresariales. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mayra Parra, integrante del equipo 4. Les voy a comentar algunas razones para emitir la NIF B4, también les voy a hablar un poco del objetivo y las características de esta NIF. Bien, para empezar, en las razones para emitir esta NIF B7 es importante considerar la adquisición de los negocios como una transacción por medio de la cual una entidad adquiere, ya sea directa o indirectamente, el control de uno o más negocios. Y bueno, para esto es fundamental la participación y el trabajo de varias entidades en conjunto. En este caso, del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos de América, junto con la normatividad del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, tomando en consideración ambas la normativa americana. Siguiendo con las características de la NIF 7, encontramos que es indispensable a la hora de hacer la compra reconocer los activos del negocio adquirido. Eso quiere decir que hay que identificar todos y cada uno de los activos a un valor razonable que debe hacerse ese valor razonable utilizando las políticas contables del adquiriente, que pueden ser ya sea vendidos, rentados o incluso transferidos por la entidad adquiriente, como un ejemplo son las concesiones, marcas, patentes, etc. Para el caso de la evaluación de la contraprestación pagada, esta siempre debe evaluarse al valor o apreciación razonable, lo que comentaba hace un momento, que indica usar las políticas contables del adquiriente también. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, para este método de compra, también hay que tener bien presente reconocer la compra de acuerdo al procedimiento que más adelante se va a mencionar, pero pues que en pocas palabras este crédito mercantil adquirido consiste en reconocer el activo intangible que va a generar beneficios económicos en un futuro pues surgidos a partir de otros activos. Ahora bien, les voy a comentar algunos cambios y características de la NIF P7. Para empezar, el método de compra es muy importante y bueno, para este tengo unos sencillos pasos. De principio hay que evaluar que se está adquiriendo un negocio y bueno, eso es muy importante ya que no se reconoce de igual manera la adquisición de los activos netos y es decir, los activos menos los pasivos de un negocio que en cambio todo el conjunto de activos que no están siendo operados como un negocio como tal. También identificar a la entidad adquiriente. Eso quiere decir que aunque parezca un caso muy obvio, no lo es. No lo es tanto, ya que hay que notar quién es realmente la adquiriente. Es decir, tienen una diferencia entre ellos, no son lo mismo. Eso quiere decir que hay que identificar un negocio adquiriente y un negocio adquirido. Bueno, para aclarar este punto me voy a adelantar un poquito a definir el término de adquirido, haciendo referencia al negocio sobre el cual la empresa adquiriente obtiene el control. Y por otro lado, el adquiriente, que ya estaba implícito en la definición que acabo de mencionar, es la empresa o entidad que obtiene control sobre el negocio adquirido, es decir, el primero que mencioné. Y bueno, también hay que determinar la fecha de adquisición. Esta hace referencia a la fecha de compra, es decir, al momento en que la empresa adquiriente obtiene el control del adquirido. El objetivo. Bueno, lo importante aquí
es introducirse en los procesos operativos y contables de las modalidades que existen para la adquisición de los negocios, como la ANIF lo indica, como por ejemplo una compra a precio de ganga. Esto sucede cuando el valor de los activos netos son superiores. Realmente no es muy común, pero bueno, el valor es mayor, el valor de los activos netos es mayor que el precio de compra, y a pesar de que se revisó a detalle el análisis y bueno, también las cuentas para su determinación, sigue siendo mayor. Entonces se debe realizar un ajuste en los activos netos para que correspondan también con un valor razonable. También es bien importante tener en cuenta las revelaciones que se deben de hacer cuando se adquiere un negocio. Bueno, porque esta información es muy importante y necesaria para evaluar el efecto financiero de la adquisición y su impacto en los estados financieros del periodo y bueno, de los próximos periodos también. Y para ello es necesario pues detallar datos importantes de la adquisición. Por ejemplo, nombre, descripción del negocio adquirido, la fecha, porcentaje de participación, motivo de adquisición y bueno, también qué tanto hubo hablando monetariamente de utilidades o pérdidas. Es decir, en todos los efectos que hayan llegado a ocasionar la adquisición de este nuevo negocio. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todo tipo de entidades que emiten estados financieros, en los términos establecidos en la NIF A3, y que se refiere a necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta norma es aplicable a todas las entidades que realizan una adquisición de negocio, la cual ocurre cuando una entidad adquiere los activos netos o un grupo de activos y pasivos que constituyen un negocio, o bien adquiere las acciones ordinarias o partes sociales de una entidad, obteniendo con esto el control de los mismos. Las disposiciones de esta norma se aplican igualmente a las adquisiciones de negocios, en las cuales, sin importar si la contraprestación es pagada por la entidad adquiriente en efectivo, otros activos, un negocio o acciones de una subsidiaria de la entidad, emisión de deuda o de instrumentos de capital. Y si en el caso de entidades que se unen como grupo, los propietarios de alguna de estas retienen o reciben el control de la entidad unificada. Las adquisiciones pueden darse cuando una entidad se convierte en subsidiaria de otra, aun cuando esto se haya dado paulatinamente a través de una compra en etapas. Segundo, cuando dos o más entidades se unen o fusionan, siempre y cuando, antes de la unión o fusión, no hayan estado bajo control común. Tercero, una entidad transfiere activos netos, es decir, activos menos pasivos, o sus propietarios transfieren sus acciones ordinarias o partes sociales a otra, o una combinación de estas transacciones. Y por último, se hace el intercambio de un negocio por otro. Las disposiciones de esta NIF, la B7 es decir, no aplican para las siguientes transacciones. Primero, la constitución de un negocio, ya que únicamente se está transfiriendo recursos para dicha constitución y no se está adquiriendo un negocio existente. Segundo, la adquisición de negocios bajo control común. Tercero, la adquisición de activos y pasivos que no son un negocio, ya que al no adquirir activos y pasivos que están siendo administrados como negocio, tales como los de un segmento con un centro de control, no se considera que se adquiere un negocio. Y por último, la adquisición de participación no controladora o la venta de la misma sin perder el control de la subsidiaria, debido a que estas son transacciones entre accionistas de la entidad. Los términos que se muestran a continuación están contemplados en la norma B7, con los significados que se especifican. Activos netos del negocio adquirido. Es el monto neto de activos identificables y pasivos asumidos del negocio adquirido, que se adquieren en una adquisición de negocios. Adquirido. Es el negocio sobre el cual la adquiriente obtiene control. Adquiriente. Es la entidad que obtiene el control del negocio adquirido.
Adquisición de negocios. Es la transacción por medio de la cual una entidad adquiere los activos netos de uno o varios negocios y obtiene control sobre los mismos. Incluye también todas las fusiones entre entidades independientes. Contraprestación. Es el monto que paga el adquiriente para obtener el control de uno o varios negocios. Crédito mercantil es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos, que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. Fecha de adquisición o de compra es aquella en la que el adquiriente obtiene control del adquirido. Fusión es la figura legal de adquisición por medio de la cual se disuelven algunas entidades legales, cuyos activos netos pasan a ser propiedad de otra entidad. Inversiones en asociadas son aquellas inversiones permanentes efectuadas en entidades con la intención de ejercer sobre ellas influencia significativa. Negocio es un conjunto autosuficiente de actividades y activos o de activos netos que son o pueden ser operados y administrados por un único centro de control, con el propósito de generar un rendimiento u otros beneficios a sus dueños. Pasivos asumidos son aquellos que se transfieren con el adquirido o que el adquiriente asume específicamente. Valor razonable es el importe que, a la fecha de evaluación, se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir o liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, es decir, entre partes interesadas, independientes, dispuestas e informadas en una transacción de libre competencia. Hola, mi nombre es Juan Carlos y yo les voy a hablar sobre las normas de evaluación. La NIF P7 define a la adquisición de negocios como la transacción por medio de la cual una entidad adquiere directa o indirectamente el control fiscal o legal de uno o más negocios. La adquisición indirecta ocurre cuando la adquisición del negocio se hace a través de una empresa subsidiaria, es decir, la empresa matriz no hace la adquisición, sino una de sus empresas subsidiarias. La adquisición de negocio se puede hacer de distintas formas. Una de ellas es transfiriendo efectivo, equivalentes de efectivo u otros activos circulantes o no circulantes, incurriendo en los pasivos, emitiendo instrumentos de capital, una combinación de las anteriores que puede ser transferir efectivos e incurrir en los pasivos, emitir instrumentos de capital e incurrir en los pasivos, emitir instrumentos de capital y transferir efectivo, etc. Otra forma puede ser adquiriendo el negocio por medio de un contrato sin entregar una contraprestación, es decir, se lleva a cabo la adquisición del negocio sin entregar un pago o un equivalente de este. Una adquisición puede estructurarse de distintas formas, en atención a consideraciones legales, fiscales o de otra índole que pueden ser, entre algunas, que una o más negocios pasen a ser subsidiarias del adquiriente o se fusionen legalmente con ella. Es decir, la empresa matriz adquiere uno o más negocios y estos pasan a ser empresas subsidiarias de la matriz, o que la empresa matriz adquiere uno o más negocios los cuales se fusionan con ella y hacen de esta una empresa con mayor peso dentro del mercado. Otra forma es que el negocio adquirido transfiere sus activos netos o los dueños transfieren su participación del capital a una empresa adquiriente, es decir, que el negocio adquirido transfiere sus activos o los dueños del negocio adquieren su participación en el capital a la empresa que la está adquiriendo. Otra forma es que todas las entidades transfieren sus activos netos o sus dueños transfieren su participación en el capital a una entidad que se crea específicamente para llevar a cabo la adquisición, es decir, se crea una empresa la cual va a hacer la adquisición de los activos o el capital de las demás entidades. Y por último tenemos que un grupo de dueños de una de las entidades que se unen pasa a tomar el control de una nueva entidad, es decir, se unen distintas entidades y esta toma el control de una nueva entidad. Método de compra. Las adquisiciones de negocios deben reconocerse mediante algún método de compra, el cual requiere, en todos casos, evaluar que se está
adquiriendo un negocio, porque muchas veces se piensa que se está adquiriendo un negocio y al final no resulta serlo. Identificar al adquiriente, o sea, la persona que está adquiriendo el negocio, determinar la fecha de adquisición, la fecha en la que se lleva a cabo el acto legal, evaluar el reconocimiento inicial de los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido, así como la participación no controlada de un negocio adquirido. Es decir, se tienen que evaluar tanto activos como pasivos para tener un monto total. Evaluar la contraprestación, es decir, evaluar el pago final que se le dará a la persona que responde legalmente. Por último, tenemos que se debe reconocer un crédito mercantil adquirido o inusualmente una compra a precio de ganga en los términos de la NIF. Es decir, si se adquiere un negocio que estaba en remate, se tiene que reconocer cuando una entidad o parte de esta se encuentra en fase de desarrollo, puede no estar generando todavía un producto o servicios y no califica como un negocio. Para evaluar si es un negocio, la adquiriente debe considerar con respecto a los productos o servicios del adquirido. Una de las formas es que ya ha iniciado sus principales actividades aun cuando está en la fase de desarrollo, es decir, ya está generando productos o el servicio y apenas se encuentra en la fase de desarrollo, es decir, de inicio. Otra de las formas es que tiene empleados, propiedad intelectual y otros recursos con los cuales puede producir los servicios, es decir, esta empresa ya se encuentra en plenitud, ya se encuentra trabajando. Otra forma para evaluar es que se está siguiendo un plan para desarrollarlo, es decir, que el negocio ya está siguiendo planes para desarrollar o mejorar sus procesos de producción de productos o servicios. Y por último tenemos que puede acceder a clientes que los comprarán, es decir, que la empresa tiene futuro, tiene potenciales clientes que hacen de este negocio un negocio atractivo. Por último tenemos las normas de presentación. Los activos y pasivos asumidos en una adquisición deben reconocerse de acuerdo con lo indicado en la NIF relativa a cada partida. Las siguientes partidas se presentarán como el siguiente. El crédito mercantil debe presentarse como último renglón del activo neto de cualquier deterioro. El crédito mercantil es un adicional que se paga por las acciones de una empresa en relación a su valor del mercado. Es decir, es aquel extra que se paga cuando el negocio es atractivo. Y por último tenemos que la ganancia en compra de haberla debe presentarse en la utilidad o pérdida neta en el estado de resultados integral. Es decir, si se compra un negocio que estaba en remate, debe de sacarse su valor real y a ese se le resta el valor de compra. Con eso se podrá sacar la utilidad o pérdida neta y este valor se debe de presentar en el estado de resultados integral. Siguiendo con el contenido de la norma de información financiera B7, que trata del tema de adquisiciones de negocios, se encuentran las normas de revelación. Estas, como bien las conocemos, son las notas que se deben agregar a los estados financieros. Estas notas contienen la información contable que permite evaluar la naturaleza y el efecto financiero de una adquisición. Esto con la finalidad de que la parte interesada le dé un mejor aprovechamiento. A continuación, en las diapositivas siguientes, se enumeraron algunos datos considerados más importantes, los cuales se deben agregar. Como primer punto se encuentran los datos generales. Dentro de los datos generales debe de llevar el nombre, la descripción del negocio adquirido, la fecha en la que se adquirió este negocio y también el motivo principal de la adquisición. Después se encuentra el porcentaje de participación con derecho a voto adquirido, los principales factores que originan el crédito mercantil. Dentro de este punto puede haber diversos factores que se deben especificar cuáles son, pero podrían ser activos intangibles no separables o colaboraciones entre empresas o, como bien lo dice la norma, sinergias con otros negocios. Como otro punto se encuentra el valor razonable de la contraprestación total y de cada una de sus partes y cómo se determinaron.
Dentro de estas partes pueden ser activos como el efectivo, los pasivos e instrumentos de capital también pueden ser. Como otro punto se encuentra el valor razonable de los grupos importantes de las cuentas por cobrar adquiridas, es decir, indicar su valor nominal y hacer una estimación lo más exacta posible de lo no cobrable. Pasando a la siguiente diapositiva se encuentra el monto reconocido de cada grupo importante de activos y pasivos, las bases sobre las cuales se reconocen pasivos contingentes a la fecha de adquisición, así como también los montos de los costos de adquisición, los de emisión de instrumentos de capital y las cuentas de resultado que se afectaron. Incluso debe de especificarse cómo fueron reconocidos cada uno de estos montos. Como último punto, cualquier ganancia que se tenga con referencia a dicha adquisición, se debe dar una breve descripción de las circunstancias por las que se dio y el reconocimiento que se le debe dar. Los datos o los puntos anteriormente mencionados se deben de hacer por cualquier conjunto de adquisiciones que se hagan durante un periodo establecido, pero en caso de que éstas no apliquen para alguna de ellas individualmente, se pueden omitir, pero deben de indicar la razón por la cual se está omitiendo. También existen otras revelaciones que se deben hacer por los ajustes que se han hecho en el periodo que se refiere a adquisiciones que han ocurrido en el periodo anterior. Siguiendo con el contenido de las diapositivas se encuentran los transitorios. Esta NIF añade un apartado o un párrafo de la NIF B10 que trata sobre los efectos de la inflación. El apartado dice algo así: cualquier crédito mercantil en la adquisición de un negocio, así como cualquier ajuste a los valores en libros de los activos identificables o pasivos asumidos del negocio adquirido, reconocidos durante la adquisición de dicho negocio, en términos de la NIF B7, deben tratarse como parte integrante de las partidas monetarias y no monetarias de tal negocio, siempre y cuando de acuerdo a la naturaleza de la partida. Y bueno, nosotros les vamos a presentar un ejemplo que ocurrió en el 2015, bueno, comenzó en el 2015, que fue cuando el mercado comercial tuvo este caso muy sonado, cuando Soriana adquirió la empresa comercial mexicana. Para el 2017 se consolidó como una empresa sólida y de éxito. Casos como este son interesantes, puesto que muestran una función del registro contable de la compra, así como la importancia de cubrir los requisitos indicados de la normatividad mexicana aplicable, como en el caso de la NIF B7, que ya bien venimos viendo, cuyo efecto se vio reflejado al interior y exterior de la empresa, con las obligaciones del tipo mercantil, financiera y fiscal. A continuación le dejamos un breve video. En 2015, Soriana anunció la compra de más de 100 tiendas de Comercial Mexicana. De ahí surgió una nueva empresa llamada La Comer. Esta, La Comer, se quedó con las tiendas que no se vendieron a Soriana. Los establecimientos que compró Soriana mantuvieron las marcas Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y Al Precio. Soriana tenía un periodo de 2 años para cambiar todas las tiendas a sus formatos. Después de este plazo, Soriana devolvería las marcas a La Comer. Aquí en el Universal le preguntamos a Soriana y a La Comer cuál es el futuro de las dos marcas que van a regresarse a La Comer, que es Comercial Mexicana y Al Precio, así como el logo del Pelícano. Lo que nos dice, según información obtenida por otros medios, por qué las empresas no quisieron dar su postura, es que Soriana regresará a las marcas y La Comer decidirá después qué hacer con ellas. Todavía no hay un plan y todavía no se comunica a los analistas qué pasará con estas dos marcas y con el logotipo del Pelícano. Por ahora se mantiene latente cuál va a ser el futuro de estas dos marcas que Soriana va a regresar a La Comer. La Comer está enfocada en un segmento de la población que está en el nivel alto, pero las marcas Comercial Mexicana y Al Precio están... Y bueno, finalmente
El equipo ha preparado una sopa de letras como ejercicio de retroalimentación del tema adquisición de negocios. Esta sopa de letras incluye algunos conceptos que se fueron viendo en la NIF P7. Por ejemplo, están los conceptos que hacen referencia a: es el negocio sobre el cual el adquiriente obtiene control. El siguiente es la entidad que obtiene control del negocio adquirido. Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce sobre ella influencia significativa. El siguiente existe control cuando una entidad tiene poder sobre una entidad en la que participaba para dirigir sus actividades relevantes. El siguiente es aquella entidad que controla a una o más subsidiarias. Es un conjunto autosuficiente de actividades y activos o de activos netos. Y finalmente, es una entidad que es controlada por otra entidad. Está bastante sencillo y bueno, más adelante se va a encontrar la solución a esta sopa de letras. Eso es todo por el equipo 4 y muchísimas gracias por su atención.